Bienvenidos a mi canal. Estoy que no quepo en mí de la emoción de tenerlos a todos por aquí reunidos. Si eres nueva por estos lares, un abrazo gigantesco y prepárense porque este canal es un torbellino de contenido fresco, jugoso y súper divertido. Soy y en este canal somos como el club de la comidilla, hablamos de todo, desde las últimas noticias de las celebridades, análisis minuciosos de las tendencias más candentes, chismes que te dejarán con la boca abierta, y hoy, especialmente, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, pero todos. Hoy, mis amores, vamos a desentrañar la bomba que Demet Özdemir detonó en las redes sociales. Prepárense para el chisme. ¿Están listos para el drama, la intriga y las revelaciones? Porque créanme, esto es algo que verdaderamente hizo temblar el internet. Si son fans de las series turcas, si se derriten por los galanes y, sobre todo, si adoran a Demet, este vídeo es para ustedes. Vamos a desmenuzar cada detalle, la publicación que encendió el debate, las reacciones que desataron las emociones, las especulaciones que volaron por los cielos, absolutamente todo, desde la A hasta la Z. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero pedirles un favor enorme, un favor de esos que valen oro. Si eres nuevo por aquí, no se te ocurra irte sin suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ni un solo vídeo, ni un solo chisme, ni un solo análisis. Estarás al tanto de todo el contenido que publico y, créeme, no te lo querrás perder. Ayúdenme a crecer esta comunidad increíble. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y no se olviden de dejar un like si les gusta lo que hacemos, si disfrutan de mi compañía y de estos chismes, eso me da un impulso increíble y me motiva a seguir creando contenido de calidad. Es como mi dosis de energía. Ahora sí, prepárense porque el chisme está por comenzar. Abróchense los cinturones. Bueno, mis amores, para aquellos que quizás no la conozcan, permítanme presentarles a Demet Özdemir, una actriz turca que es, sencillamente, increíblemente talentosa y popular. Seguro la han visto en series que han conquistado el mundo como Erkenci Kuş, donde compartió pantalla con el galanazo Can Yaman, o en Doğduğun Ev Kaderindir, donde demostró su versatilidad actoral. Su belleza, su carisma y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo entero. Tiene una base de fans enorme, un ejército de admiradores que la siguen en cada paso que da, y cualquier cosa que haga o diga, literalmente, se convierte en noticia de primera plana. Es una estrella en todo el sentido de la palabra. Y hablando de noticias, la publicación que Demet hizo recientemente en sus redes sociales, ¡ay! Fue un momento que paralizó a muchos, que generó un revuelo épico, que puso a arder las redes sociales. Para que entiendan el contexto, Demet es una persona que, si bien es muy activa en redes sociales, compartiendo su día a día, sus trabajos, sus viajes, es bastante reservada con su vida privada. No es de las que airean sus dramas personales a los cuatro vientos. Por eso, lo que hizo ahora fue diferente. Publicó algo intenso, algo emotivo, algo que dejó a todos boquiabiertos con el corazón en un puño y el cerebro en ebullición. Fue un terremoto emocional. La publicación en cuestión fue una serie de fotos y un mensaje. ¡Ay, las fotos! No voy a entrar en detalles específicos sobre las imágenes, porque no quiero revelar demasiado antes de que vean mis fuentes, el material visual que preparé para ustedes, pero les puedo adelantar que eran imágenes muy personales, íntimas, aparentemente relacionadas con su vida emocional, con momentos de su cotidianidad. Había fotos de ella sola, fotos con amigos, fotos que parecían reflejar su estado de ánimo, su sentir. Pero el mensaje, amigos, el mensaje fue el verdadero detonante, la chispa que incendió la pradera. El mensaje, escrito con un tono que destilaba vulnerabilidad, honestidad, sinceridad pura, hablaba sobre sentirse vulnerable, sobre la importancia de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo, sobre superar momentos difíciles, sobre las batallas internas, sobre la búsqueda incesante de la felicidad, sobre la aceptación y el amor propio. No voy a traducir literalmente el mensaje original, pero la esencia era esa, un grito de sinceridad, un desahogo, una invitación a la reflexión, una mano tendida a aquellos que también han sentido el peso de la vulnerabilidad. Fue un momento de conexión, de empatía, de humanidad. Y, ¿saben qué? La gente enloqueció. Literalmente. Las redes sociales explotaron, se convirtieron en un hervidero de emociones y reacciones.
El post recibió millones de likes, comentarios y compartidos en cuestión de horas, un fenómeno que se propagó como la pólvora. Y no solo eso, sino que el tema se convirtió en tendencia en Turquía. Y empezó a circular por todo el mundo, traspasando fronteras y culturas. ¿Por qué? Porque Demet, al abrir su corazón de esa manera, al mostrar su lado más humano y vulnerable, tocó una fibra sensible en muchísima gente. Rompió barreras, derribó muros y nos recordó que todos, en mayor o menor medida, compartimos las mismas emociones, los mismos miedos, las mismas esperanzas. Las reacciones fueron variadas, como era de esperar. El ser humano es un universo de emociones. Hubo fans que la apoyaron incondicionalmente enviándole mensajes de cariño, de ánimo, de admiración y de respeto. Eres una inspiración, te queremos, estamos contigo, eres fuerte, eres valiente, fueron algunos de los comentarios más comunes, un aluvión de amor y apoyo que inundó las redes sociales. Otros empezaron a especular sobre lo que podría haberla impulsado a publicar ese mensaje. ¿Estaba pasando por un mal momento? ¿Había algo más detrás de esas palabras? ¿Era un mensaje subliminal para alguien? ¿Era el preludio de algo más grande? Y aquí es donde el chisme se pone más interesante, donde entramos en el terreno de la especulación, de las conjeturas y de las teorías conspirativas. Porque la publicación de Demet llegó en un momento delicado, en un momento de esos que la prensa rosa adora. Para nadie es un secreto que la vida personal de las celebridades, por desgracia, siempre es tema de conversación, un plato fuerte para los medios y un tema de debate constante entre los fans. Y aunque yo no soy de las que hacen juicios de valor, sí es cierto que Demet había estado involucrada en, digamos, situaciones sentimentales, en relaciones amorosas con algunos personajes públicos con nombres que resuenan en el panorama mediático turco. Y obviamente esto alimentó las especulaciones, como el combustible alimenta el fuego. Algunos sugirieron que el mensaje era una indirecta, un dardo envenenado, un mensaje cifrado dirigido a alguna persona en particular. Otros creían que simplemente se trataba de una reflexión personal, de un momento de introspección, de una catarsis emocional, sin relación con nadie más que ella misma. La verdad, mis amores, es que solo Demet sabe con certeza lo que realmente quería decir con esa publicación, cuáles eran sus verdaderas intenciones. Pero como buenos detectives del chisme, como los Sherlock Holmes de las redes sociales, podemos analizar los datos, las pistas, los detalles, las sutilezas y sacar nuestras propias conclusiones, siempre con el debido respeto y la prudencia que la ocasión requiere. Es el momento de analizar las pistas. Y aquí viene la mejor parte, la parte que me encanta, la parte en la que me sumergí en la investigación, cual periodista de investigación. Estuve rastreando información, buceando en Internet, revisando diferentes fuentes, analizando cada detalle. Y tengo algunos detalles interesantes que quiero compartir con ustedes. No son confirmaciones definitivas ni verdades absolutas, son simplemente piezas del rompecabezas, fragmentos de información que nos pueden ayudar a entender un poco mejor lo que pasó, a desentrañar este misterio. Primero encontré algunas entrevistas antiguas de Demet, donde hablaba sobre la importancia de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo, de vivir la vida con honestidad y sin máscaras, de no tener miedo a mostrarse tal y como es. Esto, de alguna manera, refuerza la idea de que el mensaje que publicó podría ser una expresión genuina de sus sentimientos, una manifestación de su verdad interior. No es una pose, no es una estrategia, sino una necesidad de comunicarse con el mundo desde su corazón. También encontré algunos rumores sobre su posible relación, pero como les digo, no quiero entrar en detalles de ese tipo, porque no me parece justo para ella ni para nadie involucrado. No me interesa el chisme fácil, ni el morbo barato. Lo importante es que la publicación de Demet, independientemente de las especulaciones, generó un debate, una reflexión, una conexión. Lo que sí me pareció relevante fue la reacción de otras celebridades, de otros actores y actrices turcos, amigos y colegas de Demet. Algunos le enviaron mensajes de apoyo en redes sociales, mensajes de cariño, de solidaridad y de admiración. Otros prefirieron guardar silencio, un silencio que quizás habla más que 1000 palabras. ¿Significa algo esto? Tal vez sí, tal vez no. Lo importante es que el post de Demet generó una ola de empatía, de apoyo y de solidaridad en el mundo del espectáculo turco, un mundo a veces tan competitivo y superficial. Además me dediqué a analizar la fotografía, las fotos que acompañaron el mensaje, como les decía, eran muy personales, muy íntimas.
Algunas la mostraban sola, en momentos de reflexión, en momentos de aparente melancolía. Otras la mostraban con amigos, con personas que la quieren y la apoyan. No eran fotos preparadas para un posado, sino imágenes capturadas en el momento, imágenes de su día a día, de sus viajes, de sus momentos cotidianos. Esto, en mi opinión, refuerza la idea de que Demet quería compartir una parte más íntima de su vida, una parte que por lo general se mantiene en la esfera privada. Finalmente quiero destacar, porque es fundamental, la importancia de respetar la privacidad de las celebridades, de los seres humanos. Aunque nos encante el chisme, aunque nos guste analizar los detalles de sus vidas, es fundamental recordar que son personas con sentimientos, con emociones, con sus propias batallas y fragilidades. Demet, al publicar ese mensaje, se mostró vulnerable ante el mundo, se quitó la máscara, se abrió en canal. Y creo que todos debemos respetar eso, todos debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras y nuestras acciones pueden tener en la vida de los demás. No seamos crueles, no seamos irrespetuosos, no seamos jueces implacables. En resumen, mis amores, la publicación de Demet Özdemir fue un momento que sacudió las redes sociales, un acontecimiento que nos recordó la humanidad que compartimos. Un mensaje sincero, unas fotos personales, y una ola de especulaciones que encendieron el debate. La gente reaccionó con empatía, con apoyo, con curiosidad, con admiración, con respeto. ¿Qué significa todo esto? Solo Demet lo sabe. Pero lo que sí podemos decir es que este evento nos recuerda la importancia de la autenticidad, la vulnerabilidad, la honestidad, el amor propio, la búsqueda incesante de la felicidad, y el valor de compartir nuestras emociones con el mundo. Fue un momento de conexión, de humanidad. Y bueno, eso es todo por hoy, mis queridos chismosos, mis fieles compañeros de aventuras. Espero que les haya gustado este vídeo, que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo, que se hayan divertido, que se hayan emocionado, que se hayan sentido identificados. Espero que hayamos aprendido algo. No se olviden de dejar un like si les gustó, si disfrutaron de este análisis, de este chisme jugoso, y de compartirlo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que también adoran el mundo de las series turcas, de las celebridades y por supuesto a la gran Demet Özdemir. Así me ayudan a que más gente se una a esta comunidad maravillosa. Quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la publicación de Demet? ¿Creen que era una reflexión personal, un desahogo, una expresión de su verdad interior? ¿Creen que era una indirecta? ¿Qué conclusiones sacaron ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos, me encanta debatir con ustedes, me encanta intercambiar ideas y opiniones. No se queden callados. Participen. Y no se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita de notificaciones, y de darle a la manita arriba, porque es la mejor manera de apoyar mi trabajo, de demostrarme que les gusta lo que hago, de motivarme a seguir creando contenido de calidad y de seguir trayéndoles los chismes más jugosos y las noticias más relevantes del mundo de las celebridades. Su apoyo es mi combustible. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo gigante, un abrazo lleno de cariño y de buenas vibras, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y no se pierdan el próximo chisme. Los quiero.